Buenas tardes, de nuevo en el canal de YouTube del Centro Sefará Israel. Como sabéis, es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Adolfo Reutemann. Adolfo es nuestra estrella de nuestro canal y hoy, bueno, como sabéis, es curador emérito del Museo de Israel, es especialista en los manuscritos del Mar Muerto, entre otros muchos temas, y hoy en especial nos va a dar una charla, si es la primera de tres, una charla sobre Filón de Alejandría. Estas conferencias también las hacemos coordinadas con la editorial Trota, a quien agradecemos su inestimable apoyo, y además le agradecemos la publicación de una colección muy importante y necesaria sobre Filón de Alejandría. Muchísimas gracias, Adolfo, por estar con nosotros y por estas voluntarias conferencias que nos vas a dar tan importantes para nosotros. Muchísimas gracias, Esther, y en tu nombre agradezco a la institución por permitirme precisamente compartir este tema tan fascinante como es el pensamiento y los escritos de Filón de Alejandría. Pues entonces, como se acaba de anunciar, en este primer encuentro de esta serie, que la llamé Filón de Alejandría, filosofía, identidad y exégesis en el mundo greco-romano. Y entonces comencemos con la primera de las tres charlas de esta miniserie sobre el tema Filón de Alejandría en contexto. Y el primer tema que tenemos que tratar, que obviamente es fundamental, es cuál es la tradición textual, los testimonios que nosotros tenemos sobre este personaje que vivió hace un poco más de 2000 años atrás, y de qué manera nosotros podemos acercarnos realmente a Filón de Alejandría como persona, como individuo, como así también a los escritos, al pensamiento y, como veremos también, al exégesis de las escrituras por parte de Filón. Filón fue un autor muy prolífico, hasta el punto de considerarse su obra el corpus filosófico más extenso conservado después de los escritos de Aristóteles. Como ven, no es poca cosa cuando podemos evaluar el aporte intelectual de Filón en la historia del pensamiento, compararlo a otro gigante como fue sin duda Aristóteles. Para beneficio de la humanidad, la gran mayoría de los escritos de Filón, 49 tratados completos o parcialmente preservados y otros 3 en forma fragmentada, nos llegaron hasta hoy, y se supone que otros 23 tratados se perdieron, es decir, para que tengan una idea del volumen de su producción en griego, su lengua original, y solo algunas obras de su autoría fueron transmitidas en armenio, y la traducción fue hecha en Bizancio en el siglo VI y en latín. Y esto es importante porque, a diferencia, por ejemplo, de obras que nos han llegado de la antigüedad y, por ejemplo, de la literatura judía, como ser, por ejemplo, los libros apócrifos y pseudoepigráficos judíos, que no nos llegaron en su enorme mayoría en su lengua original, sino en griego o en traducciones a partir del griego. Aquí, en el caso de Filón, buena parte de su obra nos llegó en su lengua original, por cierto, el griego, y solo una parte en armenio y en latín. Y seguramente algunos se preguntan por qué en armenio, porque Armenia fue uno de los centros más importantes de difusión del cristianismo en el Oriente, y precisamente, como veremos en unos minutos, el pensamiento y los escritos de Filón jugaron un papel muy importante en la cristiandad antigua, y por eso nos sorprende que su obra haya sido también traducida al armenio. En suma, nos llegaron como 2/3 de su obra total, equivalente a casi 2500 páginas de texto.
y creo que es obvio solamente ver estos números para entender la enorme cantidad de escritos filonianos que nos han llegado hasta nosotros. Sus composiciones se han conservado en manuscritos medievales, como así también en algunos papiros de Oxirrinchus en Egipto, que pueden ver aquí ustedes en la imagen, y en numerosas citas de los padres de la Iglesia, suponiéndose que la preservación de sus obras, junto con las de Aristóbulo, otro filósofo judío, que, por cierto, en la historia del judaísmo intertestamentario, lo consideramos a Aristóbulo como el primer filósofo judío del cual nosotros tenemos referencia, se habría debido al hecho de haber formado parte de una biblioteca judía que habría llegado a manos de cristianos un poco antes de la destrucción de la comunidad judía de Alejandría entre los años 115 y 117 de nuestra era, precisamente los años en que se produce un levantamiento contra Roma en algunas diásporas judías, entre ellas Alejandría, que era la continuación de la gran revuelta iniciada por los judíos en la tierra de Israel entre los años 66 y 73, que en su marco precisamente fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. La reverencia por Filón fue tan grande en el cristianismo hasta el punto de que en algunos escritos bizantinos lo llegaron a llamar obispo. Es decir, vemos aquí la paradoja que el carácter judío de Filón se había de alguna manera olvidado o de alguna manera opacado con el tiempo, y la presencia tan masiva del pensamiento y los escritos de Filón entre los primeros cristianos hace precisamente que ya se lo considerara realmente como si fuera un cristiano. Fíjense, por ejemplo, la ilustración que les traigo aquí de 1584 por el retratista francés André Thevet, en donde precisamente lo que vemos aquí es realmente un pensador, o como se imaginaba, un teólogo, pensador cristiano, y para nada un pensador judío. Por esa rara paradoja de la historia, sin embargo, después de la destrucción de la comunidad judía de Alejandría, la memoria de Filón se perdió en el judaísmo hasta la época del Renacimiento, cuando el sabio italiano Azaria ben Moisés de Rossi resumió algunas de sus ideas en su obra Meor Einaim. Y esto tiene que ver con un fenómeno cultural que se produce en el siglo XVI en Europa Occidental, que precisamente cuando los europeos vuelven a recuperar su pasado grecolatino, también los judíos se vieron inspirados por esta tendencia en el mundo no judío y también tratan de reconectarse con su literatura antigua, y es en este caso Azaria ben Moisés de Rossi que nos devuelve al mundo judío por primera vez algo de los escritos de Filón. Estos escritos de Filón de Alejandría son ciertamente la base fundamental y casi única para cualquier estudio orientado a elaborar sobre su vida y pensamiento. Desde el 2004 y hasta su muerte en el año 2016, el filósofo y teólogo argentino José Pablo Martín fue director del proyecto internacional Philo Hispanicus para la traducción y edición en castellano de las obras completas de Filón de Alejandría. A partir del año 2009 y hasta el presente, la editorial Trota de Madrid ha publicado 6 de los 8 volúmenes programados de los escritos filonianos, bajo la dirección del profesor Martín y un grupo multinacional de estudiosos, en una cuidada edición de alto valor académico, precisamente por sus introducciones y notas. Esta edición de la obra de Filón de Alejandría es la que nos servirá en el resto de esta miniserie sobre este gigante del pensamiento para conocer algunos aspectos sobresalientes de su vida, pensamiento filosófico y su exégesis bíblica.
Y ahora entonces entrando ya en tema, para poder entender la figura, los escritos, el pensamiento, la exégesis de Filón de Alejandría, tenemos obviamente que colocarlo en un contexto. Y el contexto es la ciudad de Alejandría. Durante el gobierno de Augusto, el primer emperador de Roma entre los años 31 antes de la era común y el año 14 de nuestra era, las fronteras de Roma se extendieron hasta los siguientes territorios: al norte de la península ibérica, al norte de Numidia hasta Egipto, aquí en el norte de África, al norte del mar Adriático hasta el río Danubio, la península balcánica y el límite de Germania al norte del imperio. Es decir, aquí vemos precisamente la gran extensión del imperio romano durante la época de Augusto I, quien había derrotado en la famosa batalla naval de Actium en el año 31 ante nuestra era Marco Antonio. Y Octaviano, al asumir el nombre ahora y el título de emperador como Augusto I, realmente podemos decir que esa época es una época de gloria de los romanos, la conocida también como la Pax Augusta. Y en ese contexto, entonces, tenemos una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y sin duda la más prestigiosa del Oriente, como es la ciudad de Alejandría, que había sido fundada por el mismísimo Alejandro Magno, y de aquí su nombre, en el año 331 antes de la era común. ¿Por qué la importancia de Alejandría? Porque la ciudad de Alejandría además es una ciudad puerto y por lo tanto productos del oriente que podían ser desde el papiro, la cerveza, el vidrio, los corales, ¿sí? Llegaban hasta la ciudad de Alejandría y desde Alejandría, por ser una ciudad puerto, llegaban esos productos de ahí a Europa y especialmente a Roma. Y como siempre sucede en la historia de las civilizaciones, las ciudades puertos son ciudades con un carácter multiétnico y obviamente también ciudades muy ricas. Y por eso, entonces, en la ciudad de Alejandría nosotros podemos encontrar, entre otras cosas, el faro mitológico, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y por el otro lado una institución de enorme importancia en el mundo grecorromano, como fue la institución de la biblioteca museo, que tal vez simboliza mejor que cualquier otra la riqueza intelectual de la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría, por su riqueza e instituciones culturales, albergó en su museo, que podemos decir que es una primitiva versión de nuestros centros de investigación y universidades modernas, a grandes científicos de la época antigua, como ser Erastótenes de Cirene, ya en el siglo III y comienzos del siglo II antes de nuestra era, en ciencias, o Herófilo de Calcedonia del siglo IV y el siglo III en medicina. Específicamente, sobre la mitológica biblioteca de Alejandría escribió Irene Vallejo, y la cito: ¿dónde estaba la biblioteca? Tal vez la hemos buscado en vano, y aunque la tenemos ante los ojos, no la vemos porque no se parece a nuestras expectativas. Algunos expertos suponen que Estrabón no menciona la biblioteca, donde sin duda trabajó, porque no era un edificio independiente. Quizá era un conjunto de nichos abiertos en los muros de la gran galería del museo. Allí, apilados en baldas, se encontrarían los rollos al alcance de los investigadores.
En habitaciones anexas se almacenarían documentos y libros de uso menos frecuente, los más valiosos y raros. Y luego continúa en su libro tan renombrado El infinito en un junco, y termina diciendo sobre el tema lo siguiente: es la hipótesis más verosímil sobre las bibliotecas griegas, que no eran salas sino estantes. Carecían de instalaciones para los lectores, que debían trabajar en un pórtico contiguo, soleado y protegido de las inclemencias, muy semejante al claustro de un monasterio. Si todo sucedía como imaginamos, aquellos lectores del Museo de Alejandría escogerían un libro y buscarían un asiento en la exedra, o se retirarían a sus alojamientos para recostarse, o leerían paseando lentamente entre las columnas y ante la mirada ciega de las estatuas, y así transitarían por los caminos de la invención y las rutas de la memoria. ¿Y de qué manera la biblioteca se habría articulado con los ideales de la cultura helenística? Y al respecto dijo Irene Vallejo lo siguiente en este mismo libro, El infinito en un junco: la biblioteca hizo realidad la mejor parte del sueño de Alejandro, su universalidad, su afán de conocimiento, su inusual deseo de fusión. En los anaqueles de Alejandría fueron abolidas las fronteras y allí convivieron por fin en calma las palabras de los griegos, los judíos, los egipcios, los iranios y los indios. Ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos. Y no hay ninguna duda que esta institución, la Biblioteca Museo, debe haber sido también un lugar de instrucción y de desarrollo intelectual del mismísimo Filón de Alejandría, que sería en este caso resultado precisamente de este centro intelectual. Ahora, Filón de Alejandría, por su condición de judío, vivía con su familia en algún lugar del barrio judío, y precisamente sabemos que en la época romana, la comunidad judía en Alejandría había llegado a decenas de miles de pobladores. Es decir, que los judíos también se vieron beneficiados por la cultura y la calidad de vida que tenía en esos momentos la ciudad de Alejandría. Y entonces, una vez que vemos en qué contexto económico y cultural se desarrolla la figura de Filón, pues entonces tratemos ahora de recuperar en la medida de lo posible alguna información sobre la vida de nuestro personaje. A pesar de los numerosos escritos de su autoría que nos llegaron a nuestras manos, no es mucha la información que conocemos a ciencia cierta sobre la vida de este renombrado filósofo. A ciencia cierta sobre, es decir, a excepción de algunas apostillas en sus escritos. Filón de Alejandría, conocido también como Filón el judío, Philo Judaeos, habría nacido en torno al año 20 antes de la era común en Alejandría, como dijimos, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, en el seno de una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la comunidad judía, disfrutando de la ciudadanía de la politeuma judía de Alejandría y Roma. Es decir, los judíos tenían un estatus legal en el mundo romano por el cual ellos podían desarrollar una vida autónoma desde el punto de vista cultural y religioso, y el hecho mismo de que Filón de Alejandría haya nacido en los marcos de una familia muy acomodada, sin duda eso le posibilitó también obtener la educación que se ve reflejada en los escritos y pensamientos que vamos a ver a lo largo de esta miniserie. Era hermano de Cayo Julio Alejandro, un rico oficial de aduanas en Alejandría, y tío de Tiberio Julio Alejandro, que hizo una notable carrera en la administración romana. Y aquí, fíjense cuáles fueron algunas de sus funciones. Procurador de Judea entre los años 46-48 de nuestra era. Prefecto de Egipto entre los años 66-69. Y segundo comandante de Tito en el sitio de Jerusalén en el año 70. Es decir, que podemos ver aquí, de alguna manera, en la realidad familiar de Filón de Alejandría, una paradoja muy interesante. Mientras que, por un lado,
un miembro de su familia, de hecho se convirtió en un romano, colaborador de Roma e incluso actuando contra los propios judíos al formar parte de las fuerzas de Roma en ocasión de la destrucción de Jerusalén y el templo. En este caso, su tío, es decir, Filón de Alejandría, se va a transformar en uno de los prohombres de la comunidad judía en Alejandría y sin duda uno de los grandes pensadores en la historia de la civilización judía. Es decir, que de alguna manera esta tensión que gira alrededor del tema de la identidad, cómo los judíos se integraban en un mundo multicultural y multiétnico como era el mundo grecorromano, lo vemos reflejado precisamente en la realidad familiar del mismísimo Filón de Alejandría. Según se puede inferir de sus escritos, él fue educado a la usanza griega, disfrutando de los mejores maestros. Por su intermedio, Filón llegó a tener un dominio notable de la lengua, la historia y la filosofía, especialmente la tradición platónica, como así también de la poesía y el teatro griegos. En otras palabras, Filón, como podemos entender de sus escritos, es un resultante de esa realidad en donde los judíos, por un lado, viven comprometidos con su tradición judía, pero al mismo tiempo esa identidad se ve también enriquecida con la participación de los beneficios de la cultura universal que era propia de la cultura grecorromana. Tal vez estuviera pensando en el mismo cuando Filón describía de esta manera la educación de Moisés en la corte del faraón egipcio. Obviamente lo que vamos a leer no tiene ningún valor histórico, pero podemos decir de alguna manera que cuando Filón trata de presentar a Moisés en uno de sus escritos, proyectaba la realidad que probablemente él mismo vivió siendo joven en Alejandría. Y así cuenta sobre Moisés Filón. Pronto acudieron maestros de otros lugares, algunos de los territorios vecinos y de los pueblos de Egipto espontáneamente, otros de Grecia contratados con altos honorarios. Y luego, precisamente luego de hacer mención que Moisés, y en este caso seguramente como sucedía entre las clases pudientes de Alejandría, que ellos podían precisamente hacerse cargo de la enseñanza de sus hijos con profesores que eran invitados de otros lugares, precisamente para poder transmitirles el conocimiento. Filón aquí nos especifica de alguna manera el currículum de estudios que, según él, habría tenido Moisés, pero obviamente y muy probablemente es el currículum que él mismo tuvo en ocasión de su educación como joven en Alejandría. Y así cuenta sobre supuestamente la educación de Moisés. Los egipcios se le impartieron instrucción tanto sobre números como sobre geometría, sobre teoría rítmica, armónica y métrica, sobre todas las partes de la música mediante el uso de instrumentos y textos, sobre técnicas y tratados específicos, y además sobre la filosofía mediante símbolos, la que se expresa en las así llamadas inscripciones sagradas y en la descripción de animales a los que se les tributan honores de dioses. El resto de la educación general se le impartieron griegos, mientras que los de países vecinos le enseñaron las letras asirias y la ciencia caldea sobre los astros. En cuanto a su educación judía, se puede inferir de sus escritos que Filón recibió una sólida educación, como lo testimonia su conocimiento amplio de la traducción de los 70. La traducción de los 70, les recuerdo, es la traducción conocida como la Septuaginta, que comenzó allá por el siglo III en Alejandría con el Pentateuco, y luego realmente siguió con otras obras que terminaron formando parte de la colección canónica de la Biblia hebrea, y en algunos casos otras obras que no fueron incorporados al canon palestinense, pero que sí se preservaron entre las obras
de la Septuaginta, como es el caso, por ejemplo, del libro primero y segundo de los Macabeos o el libro de Judith. No parece que haya tenido dominio del arameo o del hebreo. Su educación judía habría sido en griego, como era normal para la gran mayoría de los judíos en la diáspora judía. Su participación en el culto sinagogal lo habría familiarizado con la liturgia, los métodos de exégesis y la apologética judeo-helenística. Es decir, que a partir de sus escritos nosotros podemos ver la importante educación judía que tuvo, juntamente con su educación general. Y en este sentido podemos decir que la identidad judía de Filón refleja un modelo que lo vamos a ver recurrente en otros momentos de la historia del pueblo de Israel, en que sus intelectuales también no solamente eran expertos en la tradición judía, sino también en conocimientos, obviamente, de generales, como puede ser el caso del gran filósofo medieval Saadia Gaón, o el caso del gran Maimónides, hijo de la tierra de España, o incluso en ejemplos más modernos, como el caso del doctor en filosofía y rabino Yosef Soloveitchik. Esta doble educación recibida por Filón se ve reflejada en su estilo de vida, ya que por un lado nuestro filósofo sentía un serio compromiso con las doctrinas del judaísmo y sus prácticas religiosas, enfatizando especialmente la observancia de la circuncisión, el Shabbat y las festividades, las regulaciones dietéticas y los casamientos endogámicos. Es decir, que en este sentido, no solamente el pensamiento, sino la práctica judía de Filón va de acuerdo con las líneas del judaísmo que se habían establecido con normativas en su época. Pero, por el otro lado, Filón parece haber sentido un gran afecto por la cultura griega. Disfrutaba de espectáculos teatrales, como así también de eventos atléticos. En otras palabras, su compromiso con la tradición judía no fue visto por él como un impedimento para acceder a los tesoros de la cultura helenística. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, para medir a Filón utilizamos paradigmas contemporáneos del judaísmo de hoy, podemos decir que por un lado, Filón, desde el punto de vista de su comportamiento, era un judío ortodoxo, normativo, pero por el otro lado era un judío también moderno, y por eso podríamos llamarlo en términos contemporáneos un judío neortodoxo. Obviamente es un término anacrónico para describirlo, pero en realidad podemos ver a un judío que trataba de integrar en su identidad lo judío con lo universal. Pese a la falta de información sobre la vida de Filón, hay un evento en su vida que se encuentra firmemente testimoniado en sus propios escritos, llamado Sobre la embajada ante Cayo, es decir, la referencia es a Cayo Calígula, el emperador de Roma, cuando encabezó la delegación de la comunidad judía a Roma. El propósito de esa visita había sido entrevistarse con el emperador Calígula, con el fin de interceder por los judíos en el año 40 de nuestra era, después de los ataques antisemitas sufridos por la comunidad durante la visita de Agripa I en el año 38 de nuestra era. Es decir, que este es un punto importante porque vemos que Filón no solamente fue un gran pensador, un gran filósofo, sino también fue un judío comprometido con su comunidad, y en este caso también estuvo dispuesto a asumir la responsabilidad política de representar a la comunidad en una visita tan trascendental como es llegar a Roma y encontrarse con el mismísimo emperador de Roma. Un testimonio independiente sobre esta visita dramática de Filón a Roma lo encontramos en los escritos del historiador judío Flavio Josefo, de la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Es decir, Josefo no fue contemporáneo de Filón, cuando escribió al respecto. Y así cuenta Flavio Josefo sobre esta dramática visita de Filón a Roma para encontrarse con Cayo Calígula. Habiendo surgido desacuerdos entre los judíos que vivían en Alejandría y los griegos, enviaron al César delegados, 3 por cada facción.
Uno de los legados de los alejandrinos era Apión, quien, entre otras cosas que dijo de los judíos, los acusó de menospreciar el culto del César. Pues a pesar de que todos los súbditos del Imperio Romano habían levantado aras y templos a Cayo y le otorgaban honores como a los dioses, únicamente los judíos consideraban ignominioso dedicarle estatuas y jurar por su nombre. Habiendo Apión dicho todo esto, con lo cual esperaba que el emperador se indignaría, cosa muy probable, Filón, que estaba al frente de la delegación de los judíos, hombre muy instruido en filosofía, hermano de Alejandro, como habíamos ya mencionado, ese Alejandro, que era un inspector de aduanas en Alejandría, él a la barca se preparó para hablar, pero Cayo se lo impidió y ordenóle que saliera de su presencia. Y estaba tan indignado que nadie tenía la menor duda de que castigaría gravísimamente a los judíos. Filón se retiró ultrajado y dijo a los judíos que lo rodeaban que era preciso tener buen ánimo, pues si Cayo los maltrataba de palabra, de hecho ya se había atraído la ira de Dios. Según se puede concluir de la descripción de Josefo, la visita no fue coronada con el éxito. En las palabras de Josefo, Filón se retiró ultrajado. Y después de este evento, Filón regresó a Alejandría, falleciendo probablemente en la década siguiente, alrededor del 50 de nuestra era. Y de esta manera entonces terminamos este primer encuentro, en donde traté de presentar la vida de Filón y de alguna manera rescatar algo sobre su educación y su formación intelectual y su compromiso con el judaísmo en los marcos de la sociedad grecorromana de su época, a la luz de la ciudad de Alejandría como gran centro cultural. Y en los próximos dos encuentros comenzaremos a explorar, en este caso, los escritos y la exégesis de Filón de Alejandría. Muchísimas gracias.